7 de la mañana, 7:05 de la mañana, seguimos aquí, La Verdad en Exitosa, hoy domingo, hoy estamos 6 de enero y amanecemos precisamente con la información que también se hizo pública el día de ayer respecto a la renuncia de la ministra de Salud, Silvia Pezá. Pero ¿qué retos viene ahora de aquí en adelante en ese sector? ¿Qué cosa se deja de hacer o qué cosa no se pudo hacer? Estamos en la comunicación telefónica en estos momentos con el exministro de Salud, Óscar Ugarte. Señor Ugarte, buenos días, bienvenido a Exitosa. Buenos días. Doctor Ugarte, evaluación, ¿qué opinión le merece de su parte esta salida, esta renuncia que según se conoce ha sido presentada el pasado jueves directamente al Ejecutivo por parte de la exministra de Salud, Silvia Pezá? Bueno, si bien se menciona, se dice que es por razones personales, creo que hay elementos que podrían estar explicando adicionalmente que tienen que ver más bien con la conducción del sector. Hace pocas semanas, por ejemplo, el señor presidente dijo que en el periodo que va entre abril y noviembre, que fue más o menos cuando él declaró, se había reducido la anemia de 49 a 44% en los niños menores de 3 años, lo que no es cierto, ¿no? Todos los especialistas han dicho que las cifras oficiales del INEI no dicen eso, sino que al contrario se ha incrementado incluso un poco la anemia. Y se especuló que esto podría ser porque el Ministerio de Salud dio información equivocada al presidente. Entonces, este es un tema que obviamente podría estar explicando, pero hay otros temas un poco más complicados que tienen que ver directamente con la gestión y que son objetivos, como es, por ejemplo, la baja ejecución presupuestal durante el año 2018 en temas críticos. Por ejemplo, la función salud, es decir, el gasto en todo el sector salud a nivel de gobierno, es decir, no solo el Ministerio de Salud, sino sumando los gobiernos regionales, los gobiernos locales en salud, ¿no? Más otros sectores de gobierno que también tienen funciones en salud, como es el caso de las sanidades, etcétera. A eso se le llama la función salud. Tenía para ejecutar en compra de medicamentos, que es un tema, como bien sabemos, crítico, para el año pasado 820 millones, pero el 31 de diciembre solo ejecutó 586 millones. Esto quiere decir que ha dejado de ejecutar 234 millones de soles que no se han utilizado en comprar medicamentos. Como pese a la crisis de medicamentos, desabastecimiento que existe en todo el país. Exactamente. Ahora, y si bien eso puede tener varios responsables, porque ahí está el Ministerio de Salud, están los gobiernos regionales, están las sanidades, qué sé yo, si vemos explícitamente en el Ministerio de Salud, que es más responsabilidad, digamos, del propio ministro, también en el rubro de medicamentos, tenía 334 millones por ejecutar y solo se ejecutaron al 31 de diciembre 277, o sea, 67 millones de ese 234 es responsabilidad directa del Ministerio de Salud. Y ese sí es un problema porque eso es básicamente para los hospitales de Lima, ¿no? Los hospitales y establecimientos de Lima, y como sabemos, ahí hay también una escasez de medicamentos que se nota en todos los servicios, que lo siente la gente cuando va, le recetan y no hay eso en la farmacia. Sí, pero sumado a eso, incluso, doctor Ugarte, yo le quiero aportar otra información más que en su momento en Exitosa la habíamos compartido, que esta entidad encargada de comprar los medicamentos, abastecer de manera estratégica a los hospitales, centros de salud de todo el país, no había hecho bien su chamba tampoco justamente en ese problema que usted nos ha mencionado, el tema de la anemia, porque no se había adquirido, por ejemplo, suplemento de ácido fólico y hierro para gestantes.
de manera oportuna, Bueno, pese a que estaba consignado el presupuesto y ni un solo centavo se destinó para eso. En el tema de lucha contra la anemia, tampoco se aplicó adecuadamente el presupuesto consignado en la cartera de salud, doctor Ugarte. Sí, y también se nota eso, por ejemplo, en inversiones. En el rubro de inversiones, es decir, para construir centros de salud, mejorar hospitales, etcétera, se tenía previsto, y esto es Ministerio de Salud, o sea, responsabilidad directa, ¿no es cierto?, del sector, 534 millones para el año 2018 y al 31 de diciembre solo se habían ejecutado 322 millones. Es decir, se dejó ejecutar en construcción de postas, equipamiento, etcétera, 212 millones durante el año 2018. Todo esto es un problema muy serio. Por ejemplo, uno de los institutos emblemáticos como es el INEN en enfermedades neoplásicas, igualmente en medicamentos. Hay una deficiencia de inversión en el INEN. Así es, tenía 120 millones para comprar medicamentos y solo ejecutaron 56. O sea, dejaron de ejecutar 64 millones, lo que quiere decir que solo ejecutaron el 47%, ¿no? Entonces, son diversos datos objetivos, porque son datos oficiales. Esto proviene de la consulta amigable del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, que están mostrando una muy baja ejecución presupuestal, y eso sí son problemas de gestión, ¿no? Claro, por ejemplo, un poco para entender la situación del INEN, se ha dejado de ejecutar por lo menos cerca o más de 200 millones de soles, según esta información reportada por el Ministerio de Economía y Finanzas en la información de transparencia. Más de 200 millones de soles que bien pudo haber permitido atender a más personas que necesitan la atención allí en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en el INEN. Pero ya sabemos... Aunque hay varios rubros, digamos. Claro, ¿no? exactamente. Uno de ellos es el que acabo de mencionar, de medicamentos, que es responsable de no ejecutar 64 millones, pero hay otro, el rubro más grande de no ejecución es el de inversiones, porque el INEN está construyendo una nueva torre, ¿no? Así es. Y al parecer ha habido retraso en esto y se ha dejado de ejecutar una cantidad importante que le suma a este problema. Ahora, como se ve, hay un problema de conjunto, que quien asuma la cartera, y esperemos que dentro de poco pueda designarse a la persona, al o la ministra nueva, creo yo va a tener que atender con mucha precisión, ¿no es cierto? ¿Qué tendría que mejorarse dentro del sector salud para que esta situación, la crisis que normalmente se ve en los hospitales, que padecemos los usuarios en hospitales, centros de salud, en postas médicas, qué es lo primero que tendría que hacer quien asuma este sector? Porque por lo menos hasta la otra semana recién se va a conocer. A ver, yo creo lo primero es identificar estos temas críticos que vienen de esta gestión anterior del año 2018. Es decir, hay temas críticos en no ejecución presupuestal, en temas muy sensibles, como es el caso de medicamentos, como es el caso de ejecución de obras, y compras de otros insumos necesarios para el funcionamiento normal de cualquier hospital, centro o puesto de salud. Esto es fundamental, y particularmente durante el año presente, el 2019, hay una gran responsabilidad del sector en ejecutar, más o menos son unos 2.000 millones de soles, que es lo que ha incrementado el presupuesto del 2018 al 2019, en obras, la gran mayoría de las cuales son las de reconstrucción en el norte. Si este año se ha tenido una baja ejecución, justamente en el rubro de inversiones en obras, hay como 200 millones que no se han ejecutado, y hay 2.000 millones más para ejecutar en la reconstrucción
de los hospitales, de los centros de salud, particularmente en el norte, pero no solo en el norte, también en Sierra, reactivar, por ejemplo, el tema del Hospital Lorena del Cusco y otros hospitales así. Creo que ese es un reto muy importante para quien asuma la gestión, porque aquí no es un problema de falta de recursos, pero es un problema de gestión, de capacidad de gestión, sin duda alguna. Pero no solamente eso, doctor Ugarte, porque lo que normalmente se ve es una competencia como que quién gasta más. Hay un ranking de qué sectores gastó más, qué sector gastó menos, pero no solamente se trata de quién gasta más, se trata también de la calidad del gasto, exactamente a dónde estás destinando ese presupuesto para que en la gráfica que te dice 98%, 60%, 99% o 100% de ejecución de gasto, que en la vida real cotidiana represente una mejoría de la salud de los peruanos, doctor Ugarte. Sin duda, claro que sí, pero digamos, ya se ha aprobado un presupuesto, el presupuesto 2019, se acaba de aprobar, ¿no es cierto? Entonces, quien entre está empezando con un presupuesto aprobado sobre el cual podrá hacer algunas modificaciones, pero tiene, digamos, las vidas maestras del presupuesto, en el caso de inversión, compra de medicamentos, contratación de personal, ya aprobados, y por lo tanto lo que tiene que hacer es ejecutar. Ahora, es cierto que en el presupuesto 2019, porque esto se ha discutido también entre, digamos, las personas más conocidas, las instituciones más representativas de salud pública, que pese a que se ha incrementado estos 2.000 millones en el sector salud para el año 2019, donde básicamente es reconstrucción, es obras, sin embargo, se ha reducido, por ejemplo, presupuestos críticos como el de el CIS. El CIS tenía 2.200 millones el año 2018 y ahora va a tener 500 millones menos, 1.700 millones, y eso se va a sentir en la menor cantidad de recursos que el CIS pueda transferir pese a la crisis que en su momento se ha dado. Claro, pese a la crisis en el tema de medicamentos. Entonces, de atenciones, que hay muchos millones de pacientes del CIS que en estos momentos están padeciendo. Y una cosa similar se observa, porque hay una reducción también en el rubro destinado a contratación de personal. Y esto también es crítico porque una de las cosas que justamente se mostró con el niño costero fue la escasa presencia personal contratado por el Ministerio, sobre todo en estas zonas del norte, donde por lo menos 2 departamentos como Piura y Cajamarca, que son los departamentos más poblados después de Lima, sin embargo son los que tienen menor cantidad de profesionales de salud por cada 10.000 habitantes. Ese es un indicador que el promedio nacional está más o menos en 31 profesionales, médicos, enfermeras y otros profesionales, por cada 10.000 habitantes, el promedio nacional. Bien. Callao tiene, por ejemplo, 53 por 10.000 habitantes, pero Piura y Cajamarca están en 19, son 19, 20, son los departamentos menos favorecidos en cuanto a cantidad de personal. Por lo tanto, una de las correcciones que tendría que haberse hecho, y ese sí es una modificación que yo sugeriría se haga en el presupuesto, es dotar de más recursos a los distritos, a las regiones del norte para una mayor contratación de personal, y otras regiones también en el resto del país, ¿no? Doctor Ugarte, muchísimas gracias por su participación a través del hilo telefónico de Exitosa, por darnos su opinión respecto a lo que tendría que hacer el nuevo titular o la nueva titular del sector salud en cuanto sea designado por el Ejecutivo. Gracias por su comunicación telefónica, doctor Oscar Ugarte. Gracias a usted. Bien, muchísimas gracias.